Entonces, vamos a tratar de iniciar nuestro tema. Muchas gracias a los que estuvieron de manera puntual enlazados. Y pues vamos a dar inicio. Como ya lo mencionamos, el tema que vamos a tratar este día es otros derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales. Si me hacen el favor y me dicen si se puede ver la presentación. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, hablando de otros derechos consagrados en las convenciones internacionales, primeramente me gustaría saber a qué les hace referencia a ustedes el tema, o qué piensan que tiene, cuál es el significado que tiene este tema. No sé si alguien nos quiera participar. Bueno, ahorita estoy en la presentación, no sé si me escribieron, de momento no puedo ver si me han escrito. Bueno, luego lo veremos. Vamos a continuar. Lo que nosotros llamamos otros derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales, yo lo podría considerar como una ampliación de los derechos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, no sé si ustedes podrían o tienen el conocimiento de cuántos derechos humanos hay consagrados en la Convención Internacional de Derechos Humanos. 30, no. Es correcto, son 30. Bueno, de momento sí, muchas gracias por utilizar el micrófono, porque estoy en la presentación y no puedo ver si me escriben. Sí, efectivamente son 30 derechos humanos. Bueno, si revisamos la Constitución de la República vemos que son más, pero están basados estrictamente en estos 30 derechos humanos. Entonces, bueno, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Esta fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Como ya les mencionaba, lo que para nosotros es la Constitución, o conocida como Carta Magna también, está basada en estos 30 derechos humanos, al igual que en otros países. Sus constituciones están basadas, ya lo menciona acá el texto, con los antecedentes jurídicos y culturales. Cada país puede tener algunas diferencias en cuanto a algunos temas, pero en líneas generales está basada en estos 30 artículos que contiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Voy a tratar de reproducir un video en el cual pues vamos a ver de manera un poco corta una línea de tiempo en la cual, por medio de la cual se llegó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, digo voy a tratar porque, bueno, no sé si con el uso de la red pueda reproducir el video, si no pues yo se los resumiría de otra manera, ¿no? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas.
Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Hacía una línea de tiempo con sucesos o hechos relevantes que permitieron o que dieron paso a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que ya mencionábamos, consta de 30 derechos humanos, que lo que se buscaba era dar pie a, más que todo, inició en Europa, y lo que buscaba era dar pie a la igualdad, ¿no? Pasando por la esclavitud. En esta declaración se prohíbe la esclavitud, se reconocen los derechos a todas las personas, independientemente de la raza, el sexo, la cultura. Entonces, eso era lo más que todo el video. Sí, luego lo van a poder ver
y van a poder ustedes sacar sus propias conclusiones. Es un video bastante interesante, bastante corto, que resume de muy buena manera el logro o la conquista de estos derechos humanos, o por lo menos su inicio, ¿no? Durante el tiempo, pues se fueron mejorando, tal vez ampliando. Nosotros sabemos que simplemente decir la erradicación de la esclavitud, pues es una forma general. La misma declaración dice que tiene antecedentes, diferentes antecedentes jurídicos y culturales, pues en algunos países todavía se sigue dando la esclavitud, o se da de diferentes maneras, no una esclavitud directa, como nosotros se puede observar se ha podido observar en otros países y aún se puede observar en algunos, pero sí sigue existiendo la esclavitud en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, estos 30 derechos humanos pues dieron paso a la puesta en marcha de la constitución de diferentes países, incluido el nuestro. Entonces, pero para hablar de otros derechos humanos, también vamos a mencionar los pactos internacionales. En este caso podemos mencionar uno de ellos. Vamos a tratar de llevarlos uno por uno y vamos a tratar de ver si nos da el tiempo. Primeramente, hablar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un tratado multilateral general que reconoce derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200A el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. El pacto para noviembre del 2017, que es una de las referencias más cercanas que pude encontrar, tenía 166 partes o países que estaban participando de él. El pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Carta Internacional de Derechos Humanos es la unión o la vinculación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos tres tratados o estos tres documentos se conocen como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Junto con la declaración, con lo que les mencionaba, con la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluida la última del primer y segundo protocolos facultativos. Un poco más adelante vamos a ver qué es eso de los protocolos facultativos, ¿no? El pacto es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Bien, llegamos a el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto internacional es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, establece mecanismos para su protección y garantía y fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y ha sido ratificado por 167 estados, 7 más que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Surge la pregunta, ¿por qué hay un pacto en el cual hay más países involucrados y hay otro que siempre está relacionado a los derechos humanos, pero que tiene menos países involucrados?
No sé si alguien tiene alguna idea de por qué sucede esto. Bueno, recordarles que de momento tienen que hacer uso del audio porque estoy en la presentación y no puedo ver sus textos. No, ahí no empezó ningún comentario, solo una pregunta. Ah, ok, bueno, vamos a dejar la pregunta un poco más adelante, que abramos el espacio directamente para preguntas y respuestas. De momento vamos a tratar de continuarnos con el tema. La pregunta estaba dirigida a por qué hay un pacto que está siempre relacionado a los derechos humanos, que tiene menos países que participan en él, y hay otro del mismo tema, pero hay más países involucrados. La respuesta es la razón de lo que ya mencionamos anteriormente, que son los antecedentes jurídicos y culturales, ¿no? Hay países que han ratificado algunos pactos y hay países que han decidido no ratificar algunos pactos. Entonces, esto puede parecer que choca, pero en realidad, considerando los antecedentes jurídicos y culturales que ya mencionaba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues son los países los que van a establecer cuáles son las leyes que van a regir sus países, ¿no? Cada país tiene su independencia y la Organización de las Naciones Unidas, en algunos casos, solo hace las sugerencias o, en este caso, los pactos son los países los que se pueden suscribir a ellos. Ya suscritos es que adquieren la obligación de ratificarlos y aplicarlos. En este caso tienen la opción de no incorporarse a dichos pactos. Entonces, por eso es que vemos que hay pactos que, aún siendo del mismo tema, pues tienden a tener menos países participantes y otros que tienen una mayor cantidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. A su vez, estos, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. Esto es ya lo que ya les mencionaba. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen sus raíces en el mismo proceso que condujo a la Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se esperaba para imponer obligaciones vinculantes, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzó a redactar un par de pactos vinculantes sobre derechos humanos destinada a imponer obligaciones concretas de sus partes. Bueno, es lo que ya los mencionaba, ¿no? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, teniendo sus antecedentes jurídicos y culturales, algunos países decidieron no ratificar ciertos derechos, pero sí estaban suscritos a las Naciones Unidas. Entonces, lo que hace Naciones Unidas, pues es, bueno, vamos a hacer un par de pactos que generen obligaciones. Entonces es que tenemos este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, debido a los desacuerdos entre los Estados miembros sobre la importancia relativa de las negativas civiles y políticas versus positivos económicos, sociales y culturales, dos pactos fueron creados. Estos fueron presentados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1954 y se aprobó en 1966.
entró en vigor el 3 de enero de 1976 el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos el 23 de marzo de 1976. Algunos de los derechos reconocidos en estos pactos, bueno, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En virtud del artículo 2, los Estados partes en el pacto asumen la obligación respecto de toda persona en su territorio o bajo su jurisdicción de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos. Esto implica que deben abstenerse de violar estos derechos, pero también adoptar medidas positivas para que los derechos sean efectivos. De acuerdo con el artículo 14, deben poner a disposición de toda persona víctima de una violación un recurso imparcial y efectivo para su defensa, como un abogado de oficio, por ejemplo. Entonces, ya vemos que no importa el país en el que nos encontremos, no importa nuestra condición de religión, raza, sexo, independientemente en todos los países que están suscritos a las Naciones Unidas y están obligados a proteger por lo menos los 30 derechos, y ahí es importante el conocimiento de estos pactos internacionales. El hecho del desconocimiento muchas veces puede generar una violación a los mismos por el hecho de no poder establecer una defensa, aunque las Naciones Unidas están obligando a los estados a poner una defensa a la persona que ha sido víctima de una violación de un derecho humano. Entonces, pero sí es necesario siempre conocer los tratados, conocer a qué puede ampararse independientemente del país en el que se encuentre, conocer las instituciones que pueden ayudarle para evitar las violaciones de derechos humanos. Cabe recalcar que, por lo menos en Centroamérica o en su totalidad el continente americano, pues no hay una marcada diferencia en esto de los derechos, pero sí es de mucha importancia, por lo menos en países europeos, donde la religión en algunos países prevalece sobre las leyes. Entonces ya hemos visto los casos de algunas personas, en su mayoría mujeres, que han visitado países que tienen una rigurosidad con el tema de la vestimenta, que se han visto involucradas pues en o han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por el hecho de la vestimenta, ¿no? Van de un país que la vestimenta tiene poco o nada que ver con el trato de las personas a un país donde la religión implementa un estereotipo de vestimenta. Entonces, en este caso es muy necesario conocer las instituciones a las cuales abocarse. Recordemos que esto de los derechos humanos o la violación de estos llevan un proceso, ¿no? En un principio se pueden hacer las demandas a nivel nacional en las diferentes instancias, por eso hay diferentes juzgados, ¿no? El juzgado de primera instancia, de segunda instancia, luego está la Corte Suprema de Justicia, y así van subiendo los escalones en la medida en la que la persona víctima no se sienta satisfecha con la resolución y tenga o considere que tiene pruebas suficientes para comprobar delitos, entonces va avanzando. Incluso hay delitos que pueden llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que dar una sentencia en la cual sugiere a los países revisar los procesos, ¿no? Pero sí es importante conocer cada uno de los procesos, cada uno de los niveles en los cuales se puedan llevar los procesos, ¿no? Entonces,
estamos acá. Bueno, recordaba que estábamos un poco faltos de diapositivas, pero al parecer está corto. Bueno, ya se los mencionaba entonces, en este sentido es que hablábamos de otros derechos humanos, ¿no? Para ampliar un poco, por lo menos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos que en su estructura consta de 6 partes. En la parte 1, que consta de un artículo, tiene una descripción de derecho a la libre determinación de los pueblos. La parte 2, artículo del 2 al 5, garantía de los estados de no exclusión del presente pacto por condiciones sociales, personales y económicas de los individuos que integran cada estado parte y otros derechos tendientes a su protección, casos de suspensión de obligaciones contraídas en virtud de este pacto, prohibición del ejercicio abusivo del derecho apelando a este pacto. Es lo que ya les mencionaba, ¿no? Es importante conocer las instituciones a las cuales abocarse. En algunos casos puede suceder lo que ya está contemplado acá en la parte 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, que puede ser abusado o puede hacerse un uso abusivo de estos derechos, ¿no? La tercera parte comprende los artículos 6 al 27 que consideran la protección por motivos de sexo, religión, raciales u otras formas de discriminación. En la parte 4, los artículos 28-45, el comité, elección, funcionamiento y derechos de los estados partes en él. La parte 5, artículos 46 al 47, manifiesta el alcance jurídico del pacto con los demás tratados internacionales. Entonces, esto quiere decir que los tratados están vinculados y que funcionan en un conjunto, ¿no? Con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, la parte 6 son los artículos 48 al 53 que regulan la ratificación, entrada en vigor y la modificación del pacto. Bueno, por ahí les hablaba de los protocolos facultativos. En este caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está integrado en el primer protocolo facultativo y el mecanismo por el cual las personas pueden iniciar las denuncias contra los Estados miembros es el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, bueno, yo creo que vamos a hablar, se me olvidó incorporar esto en la presentación, del Comité de Derechos Humanos, al cual hacíamos mención en alguna de las láminas que les mencionaba, pero que al parecer olvidé incorporarlo. Entonces, el comité es un órgano convencional formado por 18 expertos independientes elegidos por un periodo de 4 años. Su finalidad es controlar el cumplimiento del pacto por los estados a través de los siguientes mecanismos. La presentación de informes periódicos es obligatoria para los estados partes en el pacto, pero la aceptación de los sistemas de reclamaciones interestatales o quejas individuales es voluntaria. La comisión, compuesta por 5 miembros de alta reputación moral que ejercerán sus funciones a título personal, han de considerar los informes sometidos por los estados partes y dirigirá observaciones generales a dichos estados, así como al Consejo Económico y Social. El primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un protocolo adicional que busca asegurar la aplicación de las disposiciones del pacto. Para ello,
faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. Para enero de 2020 tenía 116 y 30 signatarios. ¿Cuál es el contenido de este protocolo? El protocolo facultativo establece un mecanismo que considera las comunicaciones de individuos sobre las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tal mecanismo es similar a aquellos mencionados en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Las partes acuerdan reconocer la competencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para considerar las denuncias de individuos o grupos que sostengan que sus derechos resguardados bajo el pacto han sido violados. Los querellantes deberán haber agotado todos los recursos domésticos y no se permiten las denuncias anónimas. El Comité de Derechos Humanos debe presentar las denuncias a la atención de la parte pertinente, que deberá responder en un plazo de 6 meses. Tras el examen, el comité debe presentar sus conclusiones a la parte denunciada y al querellante. Si bien no está expresamente previsto en el protocolo, el Comité de Derechos Humanos tiene en cuenta el reconocimiento de su competencia para atender denuncias, como imponer una obligación de no obstaculizar el acceso al comité y evitar cualquier represalia contra los querellantes. Así, el protocolo facultativo al comité la competencia necesaria para examinar las denuncias de particulares con respecto a presuntas violaciones del pacto cometidas por los estados partes del mismo. Bueno, volvemos a lo mismo. Como ya les había mencionado, que para invocar o para apegarse a estos protocolos deben de haber agotado ya los recursos domésticos. Lo hace referencia acá el pacto, ¿no? Lo que considerar los juzgados de primera instancia, de segunda instancia, luego la Corte, y pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya les mencionaba, pero deben de llevar primero los procesos a nivel nacional y deben de haberse adoptado. Si las personas siguen considerando que sus pruebas son válidas y que está siendo revictimizado por los sistemas judiciales, pues puede apegarse a estas normativas. Y no creo que tenemos el tiempo un poco corto, así que solo le voy a hacer mención a lo que ya les decía al principio, ¿no? Porque hay algunos pactos que tienen más y otros menos países signatarios. Es porque hay unas reservas. Entonces el protocolo adicional requería que 10 países presentaran sus ratificaciones para que entrara en vigor, condición que se cumplió en 1976. Sin embargo, varios Estados miembros han tenido reservas y presentado declaraciones interpretativas para su aplicación del protocolo adicional. Uno de sus casos es Austria, que no reconoce la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos para considerar denuncias que ya hubieran sido examinadas por la Comisión Europea de los Derechos Humanos. La Comisión Europea es como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, pero eso cubre a nivel del continente americano. Entonces Europa también tiene su propia corte y Austria tiene esa reserva, ¿no? Entonces el protocolo ellos no lo aplican en esta medida. Chile, Croacia, El Salvador, Francia, Alemania, Guatemala, Malta, Rusia, Eslovenia, Sri Lanka y Turquía consideran que el protocolo adicional solo aplica a las denuncias que surgieron después de que entró en vigencia para dichos países. Bueno, ahí vemos El Salvador, ¿no?
puede considerarse de mucha lógica que este pacto pues ya no aplique para derechos de los que fueron víctimas muchas personas antes de su puesta en marcha o antes de que entrara en vigencia. Entonces, hay algunos países que sí han reconocido de forma retroactiva la vigencia de este pacto. En el caso de El Salvador no. Entonces, las violaciones a derechos humanos que se realizaron antes de que esto entrara en vigencia, pues simplemente quedan desaparecidos, si lo podemos decir así, o ignorados en todo caso. Tenemos algunas otras reservas, el caso de Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, bueno, entre otros países, que no reconocen la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos para considerar denuncias que ya han sido atendidas bajo otro procedimiento internacional de denuncias. Bueno, es lo que también ya les mencionaba. Si se han agotado diferentes medios, pues estos países que les acabo de mencionar, ellos pues, dicen, ya agotaron diferentes recursos, es como que ya el comité no tiene nada que hacer, ¿no? Insisto, esto es por los antecedentes jurídicos y culturales de cada país. Entonces, hay países que sí, tratan de incorporar la mayoría de recursos para que estas violaciones a derechos humanos no queden en la impunidad. En el caso de Alemania y Turquía, no reconocen la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos para atender denuncias que resulten del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales, que cubre la discriminación e igualdad ante la ley, salvo en la medida en que se refieran a los derechos expresamente reconocidos en el pacto. Entonces acá como que se pone un poco confuso el hecho de hablar de diferentes pactos, el hecho de que los países tengan sus reservas. Entonces es de considerar todas estas situaciones a la hora de tener problemas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos alrededor de 10 minutos en el cual vamos a revisar el espacio de preguntas y respuestas. Me mencionaban que había una pregunta en la mensajería, así que voy a tratar de ver. Bueno. Dice, ¿cuáles son las diferencias de protección entre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Mari, no hay ningún problema por las preguntas, Mari, esa es la idea de intercambio. Me parece que sí tiene más preguntas. Voy a revisar un poco más arriba de la mensajería. Así que veamos, empezar las partes. Bueno, acá llegamos a lo que está. Vamos a revisar un poco. La Declaración de los Derechos Humanos con la relación de los derechos humanos con las leyes internacionales. Marvin Guillén. Bueno, no tengo muy clara su pregunta. La relación de los derechos humanos con las leyes internacionales son pactos o convenciones internacionales. Entonces, los derechos humanos, como ya lo mencionaba, han sido suscritos por diferentes países. Entonces, la relación de los derechos humanos es prácticamente que la Declaración Universal de Derechos Humanos es en la cual se basan las constituciones de la República, en nuestro caso conocida como la Carta Magna, y pues bueno, tienen su base en una misma declaración. Como les decía, cada país guarda sus reservas, tiene sus antecedentes jurídicos y culturales y pueden variar un poco, pero las leyes internacionales están, bueno, acá pensándolo bien, como que con leyes internacionales es necesario saber a qué leyes se refiere, pero en líneas generales es eso, ¿no? Los derechos humanos están basados en la Declaración Universal
derechos humanos, de las cuales los estados parte de las Naciones Unidas son signatarios, entonces están basados en esa declaración para regir sus países. Mari nos comenta: al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Sí, la mayoría de países tiene la obligación de proteger los derechos humanos, pero algunos tratados, por lo menos, han sido, por falta del conocimiento de la población, han sido excluidos o no se toman en cuenta. Por ejemplo, el ejemplo más claro que puedo poner es el de las migraciones. Hay diferentes tratados que dicen que los migrantes, por lo menos hay un pacto, el Pacto Brasil, si no me equivoco, en el cual hay diferentes países de lo que se conoce como el Triángulo Norte y México y Estados Unidos, me parece, que están suscritos a este pacto, en el cual claramente establece que las personas que llegan a sus territorios no pueden ser deportadas por diferentes razones, ¿no? Siempre y cuando las personas expliquen su ingreso sea por motivos de huir de sus países porque están en riesgo, por su situación económica. Entonces, el tratado o el Pacto Brasil obliga, o tendría estos países la obligación de dar asilo a estas personas. Es algo que tenemos muy claro que no se está dando. México está deportando personas a El Salvador, Guatemala, Honduras, bueno, todas las personas que intentan utilizar México como un pasaje para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, los países están obligados en cierta medida, pero en la ejecución, pues es en la que la mayoría de los países están fallando o están contradiciendo sus suscripciones a estos tratados. Bueno, Mario nos pregunta si el video no tiene sonido, pues como que tuvimos un problema ahí. Yo se lo voy a compartir luego para que lo puedan ver y sacar sus propias conclusiones. Permítanme estar revisando las preguntas de la mensajería. Ajá, Fernando, les compartí el video. Muchas gracias, Fernando. Por ahí nos mencionaban de la conferencia de prensa. Bueno. Bien, muchos sabemos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comprende un preámbulo y 5 partes. ¿Podría explicarnos cuáles son las 5 partes, por favor? Me parece que eso ya se explicaba. Déjenme ver si son las que les expliqué. El pacto. Sí, en el desarrollo de la conferencia de México. Gracias. Sí, okay. ¿Cuáles son las diferencias de protección entre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Bueno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues está dirigido a eso, ¿no? A los derechos civiles y políticos, y de igual forma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno tiene su jurisdicción y la protección en la ejecución debería de ser la misma. Cada uno enfocado en los derechos que le corresponden, pero la defensa debería de ser la misma y la protección de igual forma debería de ser la misma. Como insisto, cada quien en la jurisdicción de los derechos que le corresponden a cada pacto.
Veamos que acá hay otros textos. Bueno, teníamos ahí que esas eran las preguntas que estaban en la mensajería. No sé si alguien más tiene preguntas adicionales. Tenemos unos 2 o 3 minutos más para poder responder una o dos que hayan surgido. Y si no, de igual manera, como lo dije en la videoconferencia anterior, pueden hacer sus consultas mediante el foro en la plataforma de Moodle, donde estamos compartiendo los textos y algunas temáticas. Ahí pueden plantear sus preguntas. Yo con gusto se les puedo responder. Con la videoconferencia anterior me quedé un poco atrasado con las preguntas porque tuve algunos problemas con el video. En este caso voy a tratar de tomar otra metodología para poder guardar todas las preguntas que han hecho ahorita mediante la mensajería y poderlas ampliar más en los foros. Entonces, si alguien más tiene otra consulta o duda o comentario que nos quiera compartir. Bueno, agradecer por todo, entendí todo y bueno, excelente, muchas gracias Mari. Bueno, estos temas, cabe recalcar que son mucho más extensos, se puede generar una cierta confusión entre tratados, protocolos, y lo mejor es ampliarlos de manera personal, ¿no? Pueden revisar la página de las Naciones Unidas, donde pueden encontrar los diferentes tratados que amplían los derechos humanos, ¿no? Y las diferentes instituciones a nivel internacional que pueden ser de utilidad para llevar casos de violación a los derechos humanos, ¿no? Ya hemos visto muchos, por lo menos el caso de Berta Cáceres ha sido un caso que se ha llevado a nivel internacional. Muchos sabemos de los problemas que se sufrieron en el vecino país y el sistema jurídico pues no dio las garantías necesarias para que el juicio se realizara de una forma transparente, si lo podríamos mencionar así. Entonces, ese caso es un ejemplo de cómo llevar la violación de derechos humanos a niveles internacionales, ¿no? Bueno, ya veían en algunos mencionaba el tiempo, pues son 6 meses. Sí, no es cosa de que se hace de la noche a la mañana. La revisión de estos casos puede tardar bastante, la notificación a las partes, la evaluación del contexto. Entonces, sí se debe de considerar eso también. Son procesos largos, para muchos tediosos, pero cuando se dan a nivel internacional, la mayoría está apoyado por instituciones, ONGs, entonces esto ayuda un poco. Es que cuando una persona está en un X país que no tenga estos tratados, puede tener, digamos, un problema en sí con el país. Bueno, la mayoría de países se han incorporado a estos pactos. En líneas generales no tendría ningún problema. Todos están basados, ya se los mencionaba, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, salvo algunos países que ya mencionaba que son un poco más rigurosos con el tipo de vestimenta, por ejemplo, que están más vinculados a las religiones, ¿no? Entonces, eso sí podría generar algún problema de los que ya les mencionaba, más que todo en el caso de las mujeres. Recordemos que la religión tiene un cierto reglamento, parece ser un poco más pesado con las mujeres, entonces el tipo de vestimenta puede influir mucho en algunos países y
podría chocar quizá con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con algunos pactos, y ahí pueden salir algunos otros ejemplos de lo que son las defensas a nivel internacional, que se han visto casos de ellos también. De momento no recuerdo ninguno con nombre, pero sí ya han habido casos que se han llevado a cortes internacionales por el hecho de que personas han visitado un país llevando su cultura, ¿no? Y han transgredido las culturas del país que visitan, entonces han sido multadas, han sido llevadas a prisión, y pues obviamente sus demandas han sido a nivel internacional porque la jurisprudencia del país pues se los está prohibiendo, ¿no? Entonces, pero en líneas generales, en la mayoría de países no tendría que haber ningún problema, todos están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, nos hemos pasado 5 minutos del tiempo que teníamos estipulado. Si tienen alguna otra duda, como se les mencionaba, pueden hacerlo mediante los foros de la plataforma Moodle. Yo con gusto les respondo, y con gusto también voy a tratar de ampliar más las preguntas que han hecho en este momento, y pues agradecer a todos la participación. Entiendo que estuvieron un poco atrasados con la otra asignatura, pero no hay ningún problema, ¿no? Espero que haya sido un poco enriquecedor, y ya se los mencionaba, ¿no? Es de ampliar un poco más la información ya de manera personal. Yo voy a tratar de colaborarles mediante los foros. Entonces, si nuestra coordinadora Alicia no tiene ninguna otra sugerencia o participación, pues daríamos por finalizada la conferencia de este día. Y muchas gracias a todos por la participación. Pasen una feliz noche, y bueno, muchas gracias por los buenos deseos. Así que nos vemos en otra ocasión. Feliz noche y muchas gracias.